Bienvenidos al baúl de los héroes. Hijo de Laertes y Anticlea, o bien de Sísifo y Anticlea, Odiseo el Mañoso heredó el reino de Ítaca desde muy temprana edad. Era un rey reconocido por su riqueza, por su hospitalidad y porque Atenea lo protegería en muchas ocasiones. Cuando Tindareo, el padre de Helena, le quiso conseguir un esposo, muchos pretendientes, entre ellos él, fueron a la cita. Helena era tan hermosa que si uno de los pretendientes no fuera escogido como su esposo, podría desatar una guerra. Entonces Odiseo le propuso algo a Tindareo: deberías hacer que todos los pretendientes prometan respetar la decisión de Helena, y aparte, si ella o el elegido necesitan ayuda, vayan de inmediato. Y también que si Helena no me elige a mí, ¿me podrías dar a tu sobrina Penélope, por favor? Aparte del rapto de Helena por parte de París, esta es la razón por la cual empezó la guerra de Troya. Menelao, el esposo de Helena, cuando vio que se la llevaron, se encargó de recordarles a todos los antiguos pretendientes de su esposa que habían hecho una promesa. Mientras estaba teniendo una vida muy amorosa con su esposa Penélope, tuvieron un hijo llamado Telémaco. Un día, visitando el oráculo, le dijeron que si vas a Troya, regresarás a casa solamente después de 20 años y en condiciones de miseria. Cuando llegó Menelao para hacer que Odiseo cumpliera su promesa, este fingió demencia. Obviamente no quería ir, eran 20 años fuera de casa, sin su esposa y sin su hijo. Pero bueno, descubrieron que no estaba loco y tuvo que acompañarlos al final. Y sí, aceptó ir a regañadientes, pero él participó activamente en los preparativos, como por ejemplo, convenciendo a Aquiles de que también los acompañara porque había una profecía que decía que si Aquiles no iban a ganar. Llegando a Troya, Odiseo dijo: bueno, ya estamos aquí, vamos a trabajar. Le devuelve a Criseida a sus padres, ayuda a Agamenón a darle fuerzas para seguir con la guerra, organiza el combate entre París y Menelao, termina matando como a 15 personajes de la Ilíada, mató a Reso y se apoderó de sus caballos, los cuales se decía que si bebían del río Janto no ganarían la guerra, mató como a otros 15 personajes de la Ilíada y en un combate salió herido. Cuando Héctor mató a Patroclo, él se encargó de consolar a Aquiles y le aconsejó que se calmara un poco. En los Juegos Fúnebres de Patroclo, él tuvo un combate contra Ajax en el cual quedaron empatados, y también tuvo una carrera contra el otro Ajax, la cual ganó con ayuda de Atenea. También se encargó de hacer ver como un traidor a Palamedes, porque él fue el que descubrió que no estaba loco y lo obligó a ir a la guerra. O sea que ya le tenía ganas y lo terminaron lapidando. Cuando París mató a Aquiles, su madre Tetis dijo: las armas de mi hijo van a ir para el más valiente de todos los griegos. Odiseo y Ajax se pelearon por las armas y al último se las quedó Odiseo. Ajax, un poquito enojado y gracias a la ayuda de Atenea, se terminó pues matando a él solito. Gracias a Odiseo capturaron al príncipe vidente troyano Heleno, el cual le soltó la sopa de cómo conquistar Troya: tener cerca los huesos de Pélope, conseguir las flechas envenenadas de Heracles, el hijo de Aquiles, Pirro, se une a la batalla y sacar el Paladión, o bien una estatua de Atenea, de Troya. Junto a Diomedes fueron a buscar a Pirro y él aceptó unirse a la guerra y le dieron la armadura de Aquiles. También fueron a buscar a Filoctetes, el cual tenía las flechas de Heracles, pero él estaba muy enojado con Odiseo. De hecho, cuando lo vio lo quiso matar. En eso bajó el ya convertido en dios Hércules y le dijo: cálmate, Filoctetes, yo te recomendaría que fueras a la guerra de Troya. Y pues quién le puede decir que no a Hércules. Y vestidos de mendigos se adentraron en Troya y se robaron el Paladión. Al final de todo, a él se le atribuye la idea de construir un caballo, y así terminó su participación en la guerra de Troya, a la cual no quería ir. 20 años han pasado después de la guerra de Troya y todavía no se sabe nada de Odiseo. Telémaco, su hijo, ahora ya un adulto, fue a buscarlo por consejo de Atenea. Mientras tanto, Odiseo llevaba 7 años siendo prisionero de la ninfa Calipso. Atenea le dijo a su papi Zeus que ya estuvo bueno, ¿no? Y Zeus mandó a Hermes para que le dijera a la ninfa Calipso que lo dejara libre. Ya en libertad construyó una balsa, la cual terminó siendo hundida por Poseidón y llegó a la isla de los Feacios. El rey Alcino, por consejo de su hija, le da asilo a Odiseo, pero este no revela su identidad. Maravillado con Odiseo, le ofrece la mano de su hija, pero él la rechaza y le dice: mejor ayúdeme a llegar a mi isla. Mientras se celebraban unos juegos y unas fiestas en honor a Odiseo que todavía no se presentaba, llegó alguien llamado Demódoco y se puso a cantar acerca de la guerra de Troya. A Odiseo le llegó al corazón este canto y reveló por fin su identidad. Después de la guerra de Troya, Odiseo fue considerado como un héroe, pero nadie sabía de su paradero, entonces se puso a contar su historia. Primero saquearon la ciudad de Ísmaro, pero estos contraatacaron y tuvieron que huir. Más tarde llegaron a la tierra de los Diotófagos, donde varios de sus marineros comieron del loto y ya no se querían regresar, entonces tuvo que llevárselos a la fuerza. Luego llegaron a la tierra de los Cíclopes, donde se metieron en una cueva. Sus acompañantes le dijeron: agarremos queso y vayámonos, pero él quería conocer al dueño de aquel lugar. Cuando el cíclope Polifemo los vio, se los empezó a comer de 2 en 2. Al no poder mover tremenda piedra que bloqueaba la salida, a Odiseo se le ocurrió una idea. Junto a sus hombres afilaron una estaca, luego emborrachó al cíclope. Odiseo le preguntó: ¿podrías no comerme ahora que te he dado vino? Y Polifemo le respondió: ¿cuál es tu nombre? Odiseo dijo: me llamo Nadie.
entonces nadie a ti te comeré al último. Cuando le picaron el ojo dejándolo ciego, empezó a gritar. Entonces los otros cíclopes vinieron y le preguntaron: ¿qué te pasa? Polifemo le respondió: nadie me mata con engaño, no con fuerza. Entonces los cíclopes le dijeron: si nadie te está haciendo nada, mejor ya vete a dormir. Cuando el cíclope por fin movió la piedra, ellos escaparon mezclándose con el ganado. El cíclope Polifemo entonces suplica a su padre Poseidón que castigue a Odiseo. Después llegaron a la isla de Olo, que era como el rey de los vientos, y les regaló una bolsa de piel que llevaba aire dentro. Cuando por fin estaban llegando a Ítaca, a sus marineros se les ocurrió abrir la bolsa a ver qué tenía. Se escaparon los vientos, se formó una tormenta y los regresaron a la isla de Olo. Muy enojado los mandó a la fregada y tuvieron que navegar a la deriva. Llegaron a la isla de los Destrijones, donde se comieron a muchos de los hombres de Odiseo, el cual pudo huir. Huyendo de ahí llegaron a la isla de Circe, donde se encontraron con la hechicera y se enamoró de él, pero él nunca le correspondió y lo dejó irse. Antes de irse le dijo a Odiseo que si quería llegar a casa tendría que pasar por el inframundo y pedirle consejo al ya difunto Tiresias. Y allá que fue y se encontró a Tiresias, pero no solamente habló con él, también con su madre, con Agamenón, con Aquiles, etcétera. Saliendo de ahí fueron con Circe otra vez y esta les dio más consejos. Primero les dijo que tuvieran cuidado con las sirenas, después que de preferir a Caribdis o Escila escogieran Escila, y al último cuando llegaran a Trinacria no tocaran las vacas del dios Sol. Siguiendo sus consejos, cuando se toparon a las sirenas, él se ató al mástil y sus marineros se toparon los oídos con cera para no escuchar los cantos de las sirenas y no morir ahogados. Recuerden que el canto de las sirenas hacen enloquecer a cualquier hombre. Después pasaron por un estrecho marítimo donde se encontraron con Caribdis y Escila. Circe les aconsejó que se pegaran a la roca de Escila porque de perder a 6 hombres o a toda la tripulación, mejor perder a 6. Odiseo intentó luchar contra ellas tomando su lanza y su escudo y poniéndose en la proa, pero cuando parpadeó ya le habían quitado 6 hombres. Logrando escapar llegaron a la isla del dios Sol. Mientras Odiseo no estaba, los marineros sacrificaron a las reses del dios Helios. Helios se quejó con Zeus y Zeus con un rayo destruyó la nave de Odiseo. Solo sobrevivió él y llegó a la isla de Calipso, donde comenzamos la historia. Los feacios se ofrecen a llevarlo a Ítaca y cuando llega, Atenea le dice: no vayas así como así, vístete de mendigo y estudiemos el panorama. Odiseo llega con uno de sus antiguos trabajadores, Eumeo, y ahí espera a su hijo, Telémaco. Los pretendientes de su mamá ya lo estaban esperando en Ítaca para matarlo, pero Atenea logró que llegara sano y salvo y se juntó con su padre, el cual le reveló su identidad. Y juntos, acompañados de Zeus y Atenea, planean la venganza contra los pretendientes. Odiseo, vestido como mendigo, se animó a ir a su palacio y se encontró a su perro Argos. El perro, tras haberlo esperado 20 años, murió de felicidad por ver por última vez a su amo. Después de esto le pidió comida a los pretendientes. Los pretendientes le dicen a Odiseo y a otro mendigo llamado Iro que si quieren comer pan tienen que pelear entre ellos. Odiseo acepta y quitándose su manta deja ver sus músculos y todos se dieron cuenta que estaba mamadísimo. Obviamente nadie sabía que era el mejor guerrero de Grecia. A pesar de la victoria, los pretendientes seguían tratándolo mal. Lo lamentarían. También cuando estaba ahí se animó a sacarle plática a su esposa Penélope sin revelarle quién era. Entonces se encontró con Euriclea, una de sus nodrizas, y lo reconoció por la cicatriz que tenía en la rodilla, pero él le tapó la boca para que no frustrara sus planes. Odiseo le pidió a Zeus una señal para saber si todo iba a salir bien, entonces Zeus mandó un rayo en medio del cielo azul. Aparte de esto, un oráculo le dijo a los pretendientes que los muros iban a pintar con su sangre. Apareció Penélope entonces con el arco de Odiseo, que era el arco de Apolo, diciendo que quien pudiera pasar la flecha por 12 ojos de hachas se casaría con ella. Los pretendientes lo intentan, pero ni siquiera pueden tensar el arco. Entonces llega Odiseo, que sigue con su fachada de mendigo, y lo logra. Después Odiseo le da la señal a su hijo Telémaco y comenzó la masacre. Con ayuda de Atenea, los pretendientes van muriendo uno por uno, sus esclavas fueron colgadas y uno de ellos terminó hecho pedazos y comido por leones. Odiseo entonces le cuenta a Penélope quién es él, pero ella no le cree. Le cuenta cómo construyó el lecho conyugal de un olivo y Penélope ahora sí le cree y se ponen a platicar. Ya para el final llegaron los hijos de los pretendientes y querían matar a Odiseo, a su hijo y a su padre, Laertes. El viejo de Laertes, listo para la batalla, tomó su lanza y terminó matando a alguien. Y esa fue la última muerte que Atenea soportó. Entonces bajó y se puso a platicar con ellos, diciéndoles que deberían de ver por el futuro de Ítaca. Entonces todos hicieron un pacto de paz. Y así, mis estimados amigos, terminó la Odisea. ¿Cómo murió Odiseo? Quién sabe, pero todos tienen su versión. Según Pseudo-Apolodoro, su hijo lo iba a matar, entonces Telémaco se autoexilió a Cefalonia, una isla cerquita. Nada más que nunca supo que tuvo un hijo con Circe, y cuando llegó a Ítaca terminó matando a su padre. Según la Divina Comedia, un enorme vórtice lo mandó directamente al purgatorio. Según Giovanni Pascoli, quería revivir el viaje de la Odisea y terminó muriendo, y llevado a la isla de Calipso. Según Valerio Máximo
Manfredi, fue condenado a la inmortalidad por haber ofendido a Poseidón, y según Plinio el Viejo, murió de viejo. Odiseo apareció en muchísimas más obras literarias. Está por ejemplo la tragedia de Ajax, escrita por Sófocles. Al último es Odiseo quien convence a Agamenón de enterrar a Ajax con todos los respetos que se merecía. Odiseo tenía otro nombre para los romanos, Ulises. En la Eneida de Virgilio, él es retratado como el cruel Ulises, el mentiroso Ulises, etc. De hecho, para los romanos, Ulises, o bien Odiseo, era alguien malo, no iba con sus principios, no les caía bien porque era muy mentiroso. Esto se retrató en la Divina Comedia de Dante. Odiseo está sufriendo en el purgatorio no solo por los pecados que cometió, sino por haber excedido en sus virtudes. A lo que me refiero es que engañó, decepcionó, defraudó a muchísima gente utilizando su inteligencia. Pero bueno, para dimensionar el tamaño de figura que es Odiseo, todo lo que ha inspirado y todo lo que hizo es imposible. Yo nunca lo he visto, pero sé que sale hasta en los Caballeros del Zodiaco. Imagínense el tamaño de figura que es. Y hasta aquí la historia de Odiseo.